Hola, a continuación te voy a mostrar cómo crear listas desplegables dentro de Google Sheet, particularmente muy útil para control de tareas y proyectos. Entonces les voy a mostrar con un ejemplo de carta Gantt cómo agregar listas desplegables. En el siguiente ejemplo pueden ver una carta Gantt con distintos tipos de columnas, por ejemplo un numerador, el título de la tarea, responsable, fecha de inicio y fecha de entrega, duración y porcentaje de tarea, de avance. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agregar una columna adicional. Acá, por ejemplo, voy a poner columna a la derecha con el objetivo de poner el estatus de la tarea. Entonces aquí voy a poner estado. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Selecciono la celda en particular. Ahora pongo insertar menú desplegable. Y acá pongo los distintos tipos de estados. Por ejemplo, voy a poner estatus nuevo, estatus en progreso. Y acá, en agregar otro elemento, voy a poner estatus completado. Acá puedo también cambiar los colores. Por ejemplo, el nuevo lo voy a poner, por ejemplo, en este color rosado. En progreso, este color amarillo. Y completado en color verde. Selecciono listo. Cierro esta ventana. Y acá pueden ver que ya se insertó una especie de etiqueta. Si lo aperturo, pueden ver que ya están los tres estatus. Voy a poner, por ejemplo, completado. Y ahí pueden ver que el estatus ya aparece en color verde y completado. Solamente lo que tienen que hacer para bajar esta fórmula es solamente tomar acá en esta esquina inferior derecha, bajan y ya pueden ver que el estatus se copió con el formato. Entonces en este que está en 90% voy a ponerlo en progreso, este en progreso y así con los demás, en estatus como intermedio. Entonces acá lo voy copiando, acá también hago control C, control V y los copio. Como los últimos dos están en 0, voy a poner estatus nuevo y estatus nuevo. Esa es la forma como ustedes pueden manejar listas desplegables. Si quieren, por ejemplo, agregar un estatus adicional, solamente deben presionar acá en la opción y poner el editor. Ponen agregar otro elemento y podría poner, por ejemplo, estatus pendiente. Y acá lo pongo con un color distinto, por ejemplo, con este color. Me pide si lo aplico a todos los campos. Le pongo aplicar a todo y con eso ya se copió a todas las celdas hacia abajo. Entonces este estatus, por ejemplo 16, yo podría ponerle estatus pendiente y agrego un cuarto elemento al listado. Esa es la forma como se crean listas desplegables. Es bastante simple. Existe otra forma de agregar listas desplegables. Voy a poner, por ejemplo, acá una hoja adicional y voy a poner los distintos responsables. Voy a poner, por ejemplo, Juan, voy a poner Pedro, Lucas y Roberto. ¿Por qué estoy haciendo este listado en particular? Por ejemplo, acá en responsable de la tarea, voy a poner insertar menú desplegable. Y en vez de elegir el listado manualmente, lo que puedo hacer es elegir una opción que se llama menú desplegable de un rango. Hago clic acá, me voy a la hoja 4 y selecciono las personas del listado. Voy a marcar Juan color rosado, Pedro amarillo, Lucas, por ejemplo, verde y Roberto de color lila. Y listo. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Es básicamente lo mismo. Aquí aparecen los nombres. Bajando la fórmula yo puedo copiar el responsable. Y voy a copiar acá abajo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta opción? Yo tengo una lista desplegable que es muy grande y que no quiero crearla de forma manual. Yo puedo tener un listado bastante grande y poner todo ese listado de forma automática, vinculando con la hoja 4. Entonces en este caso tenemos esas dos opciones, o hacerlo manual
o hacerlo de esta forma un poco más masivo. ¿Qué otra cosa es importante en este caso? Yo también podría tener la opción de elegir más de una opción. No que sea excluyente, que sea solamente Juan o solamente Pedro. Si yo pongo, por ejemplo, permitir selección múltiple, bueno, aquí aplico a todo para copiar. Yo podría acá eventualmente tener más de uno. Por ejemplo, aquí estoy eligiendo que los responsables son tanto Juan como Pedro. Y ahí tengo la opción de tener más de una persona como lista desplegable. Entonces, en resumen, tenemos la forma de manual de crear listas desplegables, tenemos una forma un poco más masiva y también tenemos esta alternativa de poner más de una opción en el listado a seleccionar. Si te gustó el video, por favor suscríbete y voy a estar poco a poco creando más videos para ustedes. Muchas gracias.